Buenas a todos. Hoy les voy a hablar del maltrato intrafamiliar. Este es un fenómeno que se ha repetido durante el transcurrir de los tiempos. Sin embargo, eh, en los, en las épocas presentes se ha exteriorizado más y se han creado leyes para proteger a la persona dentro del ambiente familiar que ha sido maltratada y para sancionar al maltratador. ¿Cómo es definido el maltrato intrafamiliar? El maltrato intrafamiliar o violencia intrafamiliar se concibe como toda acción u omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia a otros parientes, infringiendo daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o de género. En esta presentación nos enfocaremos solo en la violencia intrafamiliar, aunque existen muchos otros tipos de violencia. Hay 4 tipos de violencia en el ambiente familiar. La física, que, eh, que puede ser golpes, que puede ser empujones o que puede ser cualquier conducta que menosprecie que menosprecie la integridad física de la otra persona. Eh, Está muy relacionada con los hombres, la violencia física, aunque en muchos casos también se encuentra que la violencia física es propiciada por las mujeres. En estos casos de violencia física propiciada por las mujeres se presentan pocas denuncias, por lo cual no es un fenómeno que se pueda eh, contar satisfactoriamente o no es un fenómeno que pueda tener cierto nivel de objetividad. El segundo tipo de violencia es la psicológica o emocional. Esta violencia se relaciona mucho con las palabras, con los gestos que hacen sentir mal a la otra persona. El tercer tipo de violencia es la sexual. Se puede dar en múltiples ocasiones. Voy a nombrar 2. La primera, que es cuando el esposo abusa de la esposa porque ella no quiere un contacto sexual mientras él sí. Entonces el esposo manipula a la esposa y tiene la relación sexual sin su consentimiento. Eh, la otra, la otra posibilidad de que se dé violencia sexual en el ámbito intrafamiliar es cuando hay algún tipo de abuso hacia un menor de edad. Este abuso no necesariamente implica penetración, sino que va mucho más que eso. Puede implicar tocamientos, puede implicar observación de material pornográfico con el niño o con el adolescente, puede implicar muchas cosas. Y el cuarto tipo de violencia es la económica, también llamada patrimonial, que es abusar económicamente, tener un control
abusivo de las finanzas o castigar monetariamente a la pareja. Muchas veces esta violencia económica se relaciona a los hombres porque hay muchos hogares en que los hombres trabajan y la mujer no trabaja. Entonces, el hombre maneja todas las finanzas y las puede manipular a su antojo. ¿Cuál es el ciclo de la violencia? El ciclo de la violencia tiene 3 pasos. El primer paso es la acumulación. La persona no expresa cómo se siente, mira mal, se mantiene aburrido, con mala energía, tiene comportamientos de desaire con los otros miembros de la familia. La segunda parte es que el individuo que acumula empieza a agredir, no se aguanta más la acumulación de las cosas que no exterioriza por medio del lenguaje, por medio del discurso, por medio de la conversación con los otros miembros de la familia y los empieza a agredir. Esta agresión va en el trato verbal, en el inadecuado uso de palabras, en los empujones, en los daños físicos. Las primeras veces que la agresión pasa, los comportamientos tienen una baja intensidad. Después, la intensidad se va aumentando hasta que se puede llegar a un asesinato o puede llegar a una agresión con lesiones personales. Y la tercera parte del ciclo de la violencia es pedir perdón. La persona violenta dice que no lo vuelve a hacer, que fue un mal momento, que va a cambiar, y la persona agredida le cree a este agresor. No le exige la realización de un proceso terapéutico para manejar su violencia, o no le exige diversos compromisos, sino que cree en su palabra y cree que va a cambiar. Esto tiene que ver mucho con que la persona violentada quiere salvar al violento y quiere enderezarle su camino. Y tiene mucho que ver también con que el violento, con que la persona violentada tuvo un ambiente de la familia nuclear, tuvo un ambiente con los padres violento. Entonces quiere salvar a su padre salvando a su pareja. O cuando hay violencia intrafamiliar con los niños, los padres también le piden perdón a sus hijos. Después de estas 3 etapas del ciclo de violencia, hay un retorno, hay una circularidad. Entonces, después del perdón, la persona violenta vuelve
acumular cosas. Y debido a su incapacidad para expresar sanamente sus malestares, se va acumulando progresivamente hasta que se convierte en agresión y así sucesivamente. Las personas que cometen actos de violencia intrafamiliar pueden presentar múltiples trastornos de personalidad. Les voy a nombrar 3 trastornos que son los más repetitivos en estos casos y los voy a explicar uno por uno. El trastorno de personalidad antisocial, el trastorno de personalidad límite y el trastorno de personalidad narcisista. Acerca del trastorno de personalidad antisocial, este se caracteriza por 2 cosas: exteriorización recurrente de conductas agresivas, dificultad en posponer la satisfacción, poco nivel empático y existen dificultades legales e interpersonales. Muchas personas tienen el cuestionamiento sobre la diferenciación entre este trastorno de personalidad antisocial y la personalidad psicopática. Los diferentes autores y los diferentes textos han dicho que la diferencia básica es en la inteligencia, puesto que las personas de personalidad psicopática, valga la redundancia, tienen mayores capacidad de razonamiento, a pesar de que tiene dificultades para posponer la satisfacción, no exteriorizan las conductas agresivas y muchas veces no tienen dificultades legales. El segundo tipo de personalidad propicio para tener comportamientos de maltrato intrafamiliar es la personalidad que tiene trastorno límite. Este trastorno límite sus síntomas son inestabilidad en las relaciones, emociones, autoimagen y productividad. Esta inestabilidad ocasiona que constantemente idealice u odie a determinada persona, por lo cual las relaciones se acaban fácilmente. Esto propicia que esta persona pueda un día amar con mucha intensidad a la pareja o a los hijos y al otro día la esté odiando, por lo cual la maltrata. Igualmente, esta inestabilidad ocasiona que se cambie de la felicidad a la tristeza con mucha facilidad. El otro rasgo de la personalidad límite es que hay impulsividad en gastos, sexo, abuso de comidas y abuso de sustancias. El abuso de sustancias es un comportamiento que propicia mucho la violencia intrafamiliar. Sin embargo, este abuso de sustancias no es la raíz de todo, sino que hay componentes más profundos. El tercer rasgo es la dificultad para controlar emociones.
Y el cuarto rasgo es la creencia de ser perseguido o ser el centro de atención. En cuanto a la dificultad para controlar emociones, estas emociones se refieren a las negativas como la ira y fácilmente pueden explotar. Eh, no utilizan el discurso para expresar sus malestares, sino que van directamente al acto. Esto se refiere mucho a la diapositiva del del ciclo del maltrato. Y el tercer tipo de trastorno de personalidad que propicia mucho la violencia o el maltrato intrafamiliar es el narcisista. Las cuatro características principales del narcisista es la grandiosidad, tanto en la imaginación como en el comportamiento, la fantasía de éxito ilimitado, que tiene mucho poder, que tiene mucha brillantez, que tiene mucha belleza, tanto que a las demás personas les parece que este individuo se sobrevalora. Y las otras personas piensan que este individuo vive en otro mundo, vive en una realidad paralela, por decirlo de alguna forma. Eh, es tanta esta fantasía de éxito ilimitada que cuando llegan a la realidad, cuando Cuando ven eso, lo comparan con la realidad y ven que no es así, y ven que no tiene tantos logros como debería tener o como quisiera tener, sufren de decepción o tristeza. Existe un inadecuado proceso de adquisición de la norma también. Eh, estos estados alterados, sumados a la poca normatividad, poca adquisición, interiorización de la normatividad, permite que el individuo haga un acto para expresar sus malestares. Eh, no tiene capacidad para expresar sus emociones de manera verbal, sino que los hace a través de un acto violento. Esta diapositiva para mí es súper importante porque da una serie de recomendaciones de cómo darse cuenta si alguien es maltratador. Esto sirve para eh, para las personas que están teniendo una relación de pareja o que van a tener una relación de convivencia con alguien. Eh, Hay cuatro recomendaciones básicas para darse cuenta si una persona es maltratadora. Que esa persona tenga dificultad para expresar sus estados afectivos. Adicionalmente, para saber si una persona es maltratadora, debo conocer su posición moral y la normatividad de sus actos. Como les expliqué anteriormente, en los trastornos de personalidad antisocial, límite y narcisista, estas personas tienen dificultades en la adquisición de una normatividad y de unos principios morales.
Entonces, tengo que observar eso en la persona para evaluar si es un potencial maltratador. Otra cosa que tengo que mirar es que si esa persona tiene poco nivel de competencia blanda. Las competencias blandas tienen que ver con comunicación eficaz, con solución asertiva de conflictos, tiene que ver con muchas cuestiones relacionales que permitan tener unos vínculos afectivos sanos. Poco nivel de tolerancia blanda se refiere a poca tolerancia a la frustración, poco control emocional, dificultad para postergar el deseo, inconvenientes para el manejo de conflictos, como les dije anteriormente. Y hay que hacer una observación detallada, eh, eh, parecida a la objetividad y no tanto subjetiva acerca de la persona y de su contexto. Estoy hablando de la familia, del ambiente de amigos. No solo vale conocer a una persona por ella misma, puesto que la mayoría de individuos dan a entender cuando están seduciendo a alguien, dan a entender lo mejor de ellos mismos. Pero la otra persona tiene que ser perspicaz y tiene que adentrarse a los contextos de amistades y de familia para poder conocer y tomar decisiones. Eh, Ante esto voy a hacer una salvedad y es que muchas personas muchas personas saben que alguien es maltratador porque lo ha maltratado en su relación de pareja o porque maltratan a su familia y siguen queriendo tener una convivencia con esa persona. Eso quiere decir que la persona víctima, que la persona que sufre maltrato, tiene un alto nivel de masoquismo y tiene una concepción acerca que va a salvar y va a hacer cambiar al maltratador. Esto tiene mucho que ver con que uno de sus padres fue maltratador y cambiando a su eventual pareja quiere cambiar a uno de sus padres. Esta concepción es algo muy idealista, puesto que las personas maltratadoras no dejan de ser personas maltratadoras, exceptuando que tengan un proceso terapéutico largo. Por otra parte, esta diapositiva tiene mucho que ver con las maneras que voy a utilizar para no educar a un maltratador. Para evitar que un hijo sea maltratador, debe haber un acuerdo entre los padres, debe haber vínculos afectivos sanos, debe enseñarle una normatividad y debe formarlo en competencias blandas. Lo principal, y por eso lo puse de primero, es el acuerdo
el acuerdo entre los padres y el ejemplo de no maltrato en las relaciones que tengan entre ellos. ¿Qué hace? eh, ¿Qué hacer ante un maltrato intrafamiliar? Eh, Ante un maltrato intrafamiliar se deben hacer dos cosas: o ir a una comisaría de familia o ir a la fiscalía en caso de que el maltrato familiar, intrafamiliar, sea entre adultos. Y si el maltrato intrafamiliar es con niños o adolescentes, se debe ir a una comisaría de familia. Eh, muchas personas rehuyen hacer estas medidas administrativas, estas medidas legales, porque todavía tienen muchos afectos con el maltratador. eh, no quieren, no quieren que su hijo tenga esa experiencia, que su hijo maltratador tenga esa experiencia, ni que su esposo no quieren dañarle la hoja de vida a su esposo, a su ex esposo, al padre de sus hijos, pero hay que hacerlo porque un maltratador nunca deja de ser maltratador, siempre va a ser el maltratador y se debe tomar medidas al respecto para que por lo menos estén con miedo de volver a hacer esas acciones, so pena de ir a la cárcel. Señoras y señores, esto fue una exposición resumida del maltrato familiar, porque hay mucho tema al respecto. Simplemente quise ofrecer los conceptos básicos. Antes de irme, quisiera mostrar mi tarjeta de presentación. Mi nombre es Felipe Jaramillo Soto, soy psicólogo clínico con formación en psicoanálisis. Tengo un consultorio en Cali, Colombia, con este teléfono que también tiene WhatsApp. Esta es mi cuenta de correo electrónico. Hago consulta individual con todo tipo de poblaciones: niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de 25 a 40, de 40 a 60 y adultos mayores. Hago consultas de parejas, de grupos y hago formación a empresas de competencia blanda. Mi página web es psicólogofelipejaramillo.com. En esa página están descritos mis servicios y en esa página tengo un espacio que es el del blog, donde constantemente escribo textos de mi autoría sobre diferentes temas: niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, adultos entre 25 y 40, adultos de mediana edad, parejas. También hago discusión de diferentes libros psicológicos y tengo textos de formación de competencias en niños y adolescentes. Tengo dos páginas corporativas en Facebook y en Instagram, donde estoy como psicólogo Felipe Jaramillo, y tengo una página en LinkedIn donde estoy como Felipe Jaramillo Soto. Estos son las carátulas de mis dos libros. El primero, Cómo entender el comportamiento de mi hijo, trata de los diferentes fenómenos que pueden ocurrir en la niñez de los 0 a los 12 años, las explicaciones de estos fenómenos y cómo los padres pueden ayudar en la solución de estas problemáticas.
Y el segundo libro, Ser adolescente y adulto joven hoy, trata de los principales fenómenos que pasan en la adolescencia de los 12 a los 18 años y el adultez joven de los 18 a los 25 años. Las explicaciones neurobiológicas, sociales y psicológicas de estos fenómenos y cómo se pueden solucionar de manera asertiva los diversos problemas que pueden ocurrir en esta época. Los dos libros se pueden comprar en su formato físico por la página autoreseditores.com. Te metes a esa página, compras el libro y en 12 días hábiles te llegan los ejemplares físicos. Y el libro en formato virtual se puede encontrar por la página de Amazon. Este soy yo. Muchas gracias.